Bueno, vamos a comenzar diagnóstico en este Chevrolet Onix, motor 1.2 de 3 cilindros, modelo nuevo. El cliente nos manifiesta que llevó el coche al service, siempre atendido en service oficial. Y bueno, lo que notó esta última vez es que el vehículo perdió potencia, que tironea, que está como más tembloroso de lo normal el motor, que está consumiendo más combustible. Así que bueno, nosotros comenzamos con la instalación de, primero que nada, el equipo de diagnosis en el vehículo para hacer un escaneo. Si bien el cliente nos manifiesta que el vehículo no encendió la luz de check, o sea que teóricamente no detectó ningún código de error. De todos modos vamos a estar haciendo un barrido de códigos para ver en qué condiciones está el vehículo, a ver si tiene códigos almacenados en la memoria por más que tenga la luz de check apagada. También vamos a hacer un análisis de la batería con el equipo de prueba. Siempre que tenemos algún problema en algún vehículo en cuanto a la parte de electrónica o podamos sospechar que tiene algún problema en la electrónica, siempre comenzamos el diagnóstico a través de la batería, primero y principal, que es fundamental para que todo funcione bien. O sea, un vehículo que tiene un 90% de electrónica, la batería es el 90% de su funcionamiento. Así que siempre que vamos a hacer un diagnóstico, comenzamos por la batería y la gestión de carga del alternador. En este caso tenemos una batería de un CCA de 615 amperes, o si lo vamos a setear en la norma EN, de 512. Este equipo nos permite probar cualquiera de las normas, así que lo hicimos por la norma de CCA, o sea que seteamos el equipo en 615 amperes de CCA y nos dice que esta batería está al 65% de su capacidad de carga, de su vida útil, y el voltaje de carga es 12-14, que sería un 34% de carga. Entonces nos dice que la batería está bien, que se recomienda cargar porque el voltaje de carga es bajo. La resistencia interna de la batería es correcta, está por debajo de 10 megaohm. Así que bueno, vamos a imprimirle este reporte al cliente para después dárselo. Vamos a setear el equipo en la norma EN para que vean que es lo mismo. ¿Sí? Vamos a estado de carga, ahí estábamos seteados en CCA. Vamos a ir a la norma EN y vamos a subirlo a 512 en la norma EN. ¿Sí? Este equipo nos permite probar las baterías en diferentes normas. ¿Sí? Norma EN, y damos enter y nos va a decir lo mismo, que la batería está al 70%, el voltaje de carga sigue bajando y nos da el mismo resultado que en el procedimiento anterior hecho por el CCA de la batería. Acá el equipo de diagnosis ya identificó el vehículo. Tenemos que es un Chevrolet Onix, año 2022, fabricado en Brasil. Damos que sí. Vamos a hacer un barrido de todos los sistemas del vehículo. Ahí nos dice que la computadora de motor está normal y bueno, va a ir haciendo todos los chequeos. Recordemos que estos vehículos son CAN-FD, el protocolo de comunicación, o sea que los escáneres viejos no van a conectar, van a precisar un adaptador. Estos equipos más nuevos ya son CAN-FD, así que conectan perfectamente, y como ven la velocidad de diagnóstico con estos vehículos más nuevos. Tenemos un montón de códigos de error referente a luces que no han borrado. Tenemos códigos de error en la computadora, en la parte multimedia, lo que es radio, en fin. Están todos como históricos. Módulo de control,
errática, datos no válidos, módulo de control de sistema de frenos, dirección asistida eléctrica, cortocircuito de batería. Tenemos en la parte de luces, eso refiere todo a lámparas quemadas que ha tenido el vehículo, y se ve que en los servicios anteriores no han hecho un ingreso con escáner al vehículo para borrarle todos esos códigos de error. Si bien quizás reemplazaron todo lo que es lámparas y demás, no hicieron el escaneo raro de un servicio oficial para eliminar todos estos códigos que nos aparecen como históricos. Pero bueno, lo importante es en la parte de lo que sería el módulo de control de motor. Esto es una caja de cambio manual de 5 velocidades. Es un motor 1.2. No tiene sistema de arranque y parada. Emisiones de escape. Procomvel. Otros. Para ver el sistema. Vamos a leer a ver si hay código de error. Pantalla de TC. No tiene códigos de error. ¿Sí? Vamos de vuelta porque están filmando para abajo. Sin códigos de error. O sea, no tenemos códigos de error que el vehículo haya podido detectar, así que tenemos que buscar por dónde puede provenir la falta de potencia. Como pueden ver, el escáner a veces no es todo y es necesario utilizar otros equipos para hacer un diagnóstico correcto. Vamos a ingresar con el osciloscopio a chequear el sistema de encendido de vehículo. El vehículo tiene unos 51.000 kilómetros más o menos. Así que vamos a hacer un diagnóstico del sistema de encendido, a ver si tenemos algún fallo por problemas de bobina, bujías, demás. Si ahí está todo bien, vamos a continuar con la parte de inyección. Vamos a inspeccionar el filtro de aire, ya que no es la primera vez en estos vehículos que nos encontramos que no les cambian el filtro de aire, que no sea un tema de que el filtro de aire esté obstruido. Así que bueno, nada, vamos a continuar, vamos a instrumentar el osciloscopio y vamos a comenzar con el diagnóstico por imágenes. Bueno, muy bien, ya tenemos el osciloscopio instrumentado. Vamos a estar usando esta sonda para ver la señal a través de las bobinas. Ya pusimos el equipo para testear la caída de tensión en el momento de arranque y cuánto nos genera el alternador de este vehículo, para ver que no tengamos ningún problema en esa parte. Bien, vamos a pisar embrague. El vehículo arrancó perfectamente. Tenemos el equipo que está pitando, o sea que la caída de tensión fue alta, aunque la batería está bastante descargada. Tenemos 9.37 la caída de tensión, o sea que superó los 9.6, que sería lo máximo que podemos tener como caída de tensión. Vamos a salir. Vamos a ver. El voltaje de carga. En este momento el alternador no está generando carga. Así que después vamos a prender consumidores para ver qué pasa. Sabemos que esto es un alternador pilotado, que la carga es a demanda de la computadora. Bien, vamos a ver las señales, colocando nuestra pinza COP arriba de cada bobina. Tenemos que ir a invertir la señal en el osciloscopio, ya que estamos con la señal invertida. Ahí.
nos da una señal hacia abajo, así que vamos a invertirla. Vamos a ver acá voltaje y vamos a invertir el canal para que esa imagen nos quede hacia arriba. Vamos a mover el trigger un poco más y ahí tenemos una imagen correcta de la señal de esa bobina de encendido. Acá podemos ver el tiempo de carga del transistor de la bobina, el disparo en la bujía, el tiempo de quema que permanece la chispa en la bujía, y estas ondas que vemos al final es la corriente residual, indicando que a esa bobina le sobró energía. No vemos cortes en la zona del tiempo de quema, al menos en ese cilindro, así que vamos a probar los otros dos a ver si vemos algún tipo de fallo. Acá en el número 2 vemos una onda algo diferente, ¿sí? Vamos a mover un poquito acá el cableado para poder trabajar con más soltura. Ahí en el cilindro 2, como decimos, tenemos en el tiempo de quema una deformación. Vamos a pasar acá al número 1 a ver si podemos observar la diferencia. Ahí en el número 1, en el tiempo de quema, vemos que no hay esa deformación tan pronunciada, pero en el 2 vemos cómo se acorta el tiempo de quema ahí, indicándonos que podemos tener algún problema de bujías muy desgastadas. Y en el número 3, por ejemplo, el tiempo de quema tiende a deformarse un poquito, pero no tanto como nos está pasando acá en el cilindro número 2, que ahí vemos que hay una deformación mayor. El tiempo de quema tiende a acortarse y se nos deforma la onda en el tiempo de quema. Acá vamos al número 1 nuevamente, vemos un tiempo de quema extendido que no tiende a deformarse tanto como acá en el número 2. Ahí vemos que en el número 2 la onda del tiempo de quema se nos deforma, se acorta el tiempo de quema, y eso puede ser por demasiado desgaste de bujías. Así que ahí ya tenemos un indicio de por dónde podemos llegar a estar teniendo un inconveniente en cuanto al estado de las bujías de este vehículo. No vemos problemas en las bobinas están bien, tienen buen residual, así que ahora vamos a apagar el coche y vamos a sacar las bobinas para revisar el estado de esas bujías. Ya hicimos una inspección visual de todo, que esté todo conectado, que esté todo en orden, ¿sí? Está todo bien. Vamos a estar sacando el filtro de aire para revisar el elemento del filtro. Tenemos, como podemos apreciar, ahora el alternador, la computadora dio la orden de que cargara. Está cargando correctamente, 14 volts. Vamos a encenderle algunos consumidores al coche, a ver si ese voltaje de carga aumenta como tiene que ser, no superar los 14 volts, pero que se mantenga, ¿verdad? Indicando que está todo bien y no tenemos un faltante de energía. Ahí prendimos luces, el vehículo se mantiene en 14 volts, perfecto. Vamos a prender el aire, ¿verdad? Que es el otro consumidor grande que vamos a tener, porque nos va a prender el ventilador interno y nos va a prender también el electroventilador, ¿verdad? Ahí pegó el compresor, que es una bobina que consume bastante. Prendió el ventilador del forzador y cuando usamos el aire acondicionado automáticamente también se nos prende el electroventilador del motor. Y tenemos que el voltaje de carga del alternador se mantiene en 14, ¿sí? Ahí tenemos el electroventilador prendido, tenemos el forzador de aire interior prendido, tenemos la bobina del compresor del aire acondicionado acoplada, las luces prendidas. Todo eso genera carga, ¿verdad?
en el sistema. O sea que tenemos un alternador funcionando correctamente, una batería que está dentro de los parámetros normales. Y bueno, vamos a proceder a sacar esas bobinas y ver el estado de desgaste de esas bujías. Por el momento es lo único que pudimos observar a través del diagnóstico por imagen. Vamos a apagar el coche. Y bueno, a través del diagnóstico por imágenes con el osciloscopio pudimos ver que en el cilindro número 2 hay una deformación en la onda que nos genera el oscilograma, indicándonos por el tipo de deformación que podría llegar a ser un problema de bujías con mucha luz o muy desgastada ya. El vehículo tiene 50.000 kilómetros y por lo que sabemos aparentemente nunca reemplazaron bujías todavía. Bueno, vamos a hacer eso y continuamos con el video. Bueno, muy bien, ya saqué las bujías, las tengo en orden. Ahora las vamos a comprobar con el calibre para medir bujías. Para sacar estas bujías van a necesitar esta herramienta especial. Es la misma que se usa para las bujías de Renault. Un dado 14 no les va a servir, tiene que ser mucho más fino. Esta es una herramienta especial que viene para este tipo de bujías, que es la misma que se usa para los motores Renault. Desarmamos todo lo que es el cajón del filtro de aire para revisar la parte del caudalímetro, que esté limpio, que no se nos haya venido nada para acá adentro. Está todo bien. Revisamos el estado del elemento del filtro de aire. Está bien, fue sustituido, está todo despejado, no hay ningún objeto extraño en las pasadas de aire, ¿verdad? De los tubos. Esto está todo despejado. También estamos chequeando la mariposa electrónica, a ver el estado de suciedad que tenga. Está un poco sucia, ¿sí? Se podría recomendar al cliente hacer una afinación. Se ve que tiene hollín en el borde y hacia el fondo, no sé si en el video se nota, pero del lado de atrás hacia el fondo se ve que también tiene bastante hollín la mariposa. Así que podríamos recomendarle al cliente un afinado, pero bueno, ahora después vamos a conectar todo en el lugar y vamos a chequear la parte de inyección también. Vamos a volver a colocar las bujías y vamos a chequear con el osciloscopio el funcionamiento de los inyectores para ver si tenemos algún problemita con los inyectores también. Con las bujías ya vi que están súper desgastadas. Ahora las vamos a comparar con el calibre para que vean la diferencia, ¿sí? La luz que tenemos entre el electrodo con respecto, por ejemplo, entre la 1, que es esta, y la 2, que es la que ya nos daba esa diferencia en la señal. Vemos como el electrodo tierra está desgastado en chanfle, ¿sí? Y tiene mucha más luz que la número 1. Voy a ver si las puedo poner a las dos juntas. Vamos a ver, para que se vea la diferencia. Y el electrodo tierra, que es el que va por afuera, digamos, como en la 2 está gastado en chanfle hacia una punta y en el 1 está recto, ¿sí? Y en cuanto a la luz, que es la separación entre el electrodo central y el electrodo tierra, vemos que la número 2 tiene una apertura mayor. Después también podemos ver en la coloración una diferencia en el tono,
de un electrodo y otro en cuanto a la quema. Ahí ya nos podemos dar cuenta que ese cilindro ya estaba quemando diferente a los otros, ¿sí? Ahí tenemos el 3, vemos la luz de bujía ahí bastante menor que en el 2, y ahí en el 2, si vemos el electrodo tierra de costado, podemos observar una especie de hueco ahí donde el electrodo se gastó en chanfle con respecto al otro que está como más cuadrado, ¿verdad? Creo que se puede apreciar perfectamente el chanfle que tenemos en el 2 con respecto al 3 y el 1. Eso es lo que podíamos ver en las imágenes cuando veíamos cómo el tiempo de quema en el cilindro número 2 se acortaba y se deformaba la onda del tiempo de quema todo el tiempo, y en el 1 y el 3 no. Eso ya nos indica que esa bujía, por ejemplo, estaba funcionando mal. Tenemos poquito sucia la mariposa electrónica, la parte de filtro de aire, y eso está todo bien. Acá cuando removimos la parte del filtro de aire, me parece haber visto una pérdida de refrigerante que vamos a observar un poco mejor ya que estamos haciendo revisión. Tenemos en la caja de agua, ¿verdad?, una pérdida importante de refrigerante de motor. Es raro que este vehículo haya entrado a service y no hayan visto estas cosas en el servicio oficial. Tenemos una pérdida enorme de refrigerante, ahí lo van a ver acumulado en la zona de la caja del termostato. Acá va el sensor de temperatura del motor, ahí, y tenemos arriba de la caja de cambios todo eso que vemos marrón es refrigerante. Tenemos acá en la zona de las mangueras de la salida de la calefacción, tenemos pérdida de refrigerante y tenemos refrigerante acumulado arriba de la caja del termostato. No sé si vamos a poder verlo ahí del lado de atrás. Tratar de hacer el lugar. Ahí se ve el refrigerante todo acumulado por detrás de acá del sensor de temperatura y en el caño ese de salida de calefacción y demás. El refrigerante motor está a nivel, un poquito por debajo, pero se ve que le tienen que estar completando porque tenemos una pérdida de refrigerante importante acá en la zona del termostato, ¿sí? Así que bueno, eso es algo que habría que solucionar también. No tiene que ver con la falla que el vehículo está presentando, pero es algo a solucionar. Bueno, ahora vamos a armar todo esto de vuelta y chequear la parte de inyectores, a ver si vamos a recomendar el afinado completo al cliente con la limpieza de inyectores, limpieza de cuerpo de aceleración y el reemplazo de las bujías. Bueno, genial. Tenemos el auto armado nuevamente, tenemos instrumentado el osciloscopio. Acá estamos tomando señal de referencia del inyector número 1, que es este de cable verde, el 2 y el 3. Vamos a tomar el 1, el orden de encendido de este motor es 1, 2, 3. Entonces tomamos de referencia señal del 1 para poder distinguir en el osciloscopio qué inyector es cuál, ¿verdad? Tenemos puesto también en lo que sería la línea de combustible un transductor que lo que hace es medir los pulsos que se generan en el caño de entrada de combustible cuando los inyectores abren y cierran, y a través de la sensibilidad de ese transductor podemos ver la cantidad de combustible que está inyectando cada inyector.
Acá tenemos el oscilograma, tenemos el pulso del inyector número 1. Esta caída que vemos acá refiere a la cantidad de combustible o cuando el inyector número 1 abre. Este sería el 2, el 3, el 1, el 2 y así sucesivamente. Si aumentamos el tiempo a 50 milisegundos, vamos a poder ver más cantidad de inyecciones, ¿verdad? Esta es la inyección del inyector 1, esta es la apertura del inyector 1. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Vemos que el pulso se repite y el ciclo se repite varias veces. Acá pusimos un cursor azul para poder distinguir si hay alguna diferencia real. Vamos a tomar como referencia el pulso de ese inyector, del 1, ¿verdad? Y podemos ver que en el inyector número 2, ¿sí? Este es el 1, 2, 3, 1, 2, 3, y vemos que se repite en todos los ciclos que el inyector 2 tiene menos inyección que el resto, ¿verdad? Acá vemos el 1 que llega hasta el cursor, el 2 queda acá, el 3 llega al cursor, el 1 llega al cursor, el 2 queda acá, 3, 1, 2. O sea, podemos comprobar que es una falla real porque se repite en todo el ciclo de inyección que el inyector número 2 está inyectando menos combustible que el resto, ¿sí? Entonces, ahí podemos tener un problemita en ese inyector también. Así que lo que vamos a hacer es recomendarle al cliente un afinado de motor para sacar estos inyectores y banquearlos. ¿Ven la importancia de los equipos de diagnóstico? Ya que no tuvimos que desmontar los inyectores del auto para ver que el vehículo tiene una deficiencia en la ecualización de los inyectores. Tenemos el inyector número 2 con diferente ecualización que el resto. Vimos en el oscilograma que cuando hicimos el diagnóstico de encendido, la bujía número 2 teníamos una oscilación en el tiempo de quema. Cuando la sacamos pudimos comprobar que hay una diferencia en el desgaste de los electrodos con respecto al 1 y el 3. Así que bueno, diríamos que este vehículo lo que está necesitando es una afinación, una limpieza del cuerpo de aceleración y reprogramación, cambiar las bujías y hacer una limpieza de inyectores, ¿sí? Después vamos a ver si en el banco de prueba esa diferencia de ecualización que nos está mostrando el osciloscopio se repite, ¿verdad? Para que vean la potencia de ese equipo fantástico que es el osciloscopio bien utilizado. En el escáner no teníamos ningún código de error y sin embargo con el osciloscopio ya encontramos dos problemas. Problema de desgaste de bujías y un problema en la ecualización de los inyectores sin desarmar absolutamente nada, ¿verdad? Así que bueno, ahora vamos a revisar algunas cosas más del vehículo, a ver en qué condiciones está. Vamos a hacer una inspección de la parte de frenos. Vamos a hacer una inspección de luces por todos esos códigos de error que teníamos. Vamos a corroborar que todas las luces funcionen, cosa que después que terminemos con la reparación del vehículo, si el cliente acepta hacerla, borrar todos esos códigos de error que estaban almacenados en las memorias de las computadoras del coche. Así que bueno, ahora voy a pausar, voy a desconectar el osciloscopio del vehículo. Después vamos a ver también la diferencia cuando hagamos la reparación para que se vea la diferencia en el oscilograma de cómo debería de funcionar cuando las cosas están bien, ¿verdad? Así que bueno, ahora vamos a pausar un poquito el video. Vamos a hacer la inspección de frenos con la cámara endoscópica para ver cómo va el desgaste de pastillas y discos. Y vamos a hacer una general de la parte de luces, a ver si está todo funcionando realmente y todos esos códigos de error que teníamos almacenados son códigos viejos. Bueno, ahí vamos a usar la cámara endoscópica para no desarmar nada, no tenemos que sacar ruedas, nada, y podemos hacer una inspección bien precisa del sistema de frenos. Bueno, ahí como podemos ver, vamos a observar la pastilla de freno.
el disco y el espacio metálico. Este espacio metálico es el cuerpo de la pastilla y eso que vemos ahí entre el disco y el espacio metálico es lo que nos va quedando de pasta en esa pastilla de freno. Las pastillas están finitas, todavía tiene freno, pero ya están finitas. Podemos decir que no está para hacerlo ya, pero ya tenemos poquita pastilla de freno, como podemos observar ahí en la imagen. No se puede observar claramente el espesor que nos queda de pastilla, que es lo que podemos ver entre el disco y el cuerpo de la propia pastilla de metal. Así que bueno, los frenos no están para hacer ya, pero habría que ir programando su sustitución. Ahora vamos a hacer una revisión de luces y vamos a estar pasándole este video al cliente con las recomendaciones de lo que habría que hacerse al coche. Bueno, muy bien, y para finalizar con el diagnóstico, ingresamos con la cámara endoscópica hacia el lado de la distribución para hacer una inspección visual del estado de la correa de distribución. Ahí podemos ver la parte interna donde están los dientes de la correa. Hacemos un paneo de toda la correa y ahí podemos observar el estado general de la correa, que no falten pedacitos, que no veamos grietas, ¿sí? Eso es fundamental, ya que en estos 50.000 kilómetros que tiene el auto nunca se lo han hecho al cliente, y esta es la única manera de revisarla sin necesidad de desarmar nada del motor. Podemos observar cómo va el desgaste de la correa. Podemos ver que esta correa está en excelente estado. Esta es la parte interna, la parte de los dientes, y después vamos a observar la parte del lomo de la correa, que también es importante ver que no se vean grietas en la parte del lomo de la correa. En este modelo de coche tenemos prácticamente ciega la zona de donde abastecemos aceite al motor, por lo cual la correa no se ve si no utilizamos este tipo de cámaras. En el servicio oficial esta inspección no la hacen, ellos se confían del kilometraje que supuestamente debería de soportar la correa, pero no le van haciendo una inspección periódica al cliente para que se quede tranquilo de que su correa va manteniéndose en buen estado, o en caso, como ya he detectado varias, que la correa empieza a degradarse y es necesario adelantar la sustitución para evitar una rotura de motor. En este caso vemos que la correa está en muy buen estado, así que eso le va a dar al cliente las garantías de la duración y el estado del motor. Ahora vamos a ver el dorso de la correa y ya vamos a estar terminando por acá el diagnóstico. Bueno, ahí tenemos una muy buena imagen del dorso de la correa. Vemos que está perfecta, ¿sí? El dorso de la correa se ve perfecto, no se ven grietas, no se ven fisuras. Ahí podemos ver el código de la correa de distribución, que las letras están perfectamente legibles, o sea que esa correa está en estado excelente, o sea que el vehículo se viene manteniendo como corresponde, con el aceite que corresponde y demás, así que por el momento no tenemos que hacer ninguna sustitución de ese tipo. Así que bueno, lo que vamos a estar recomendando al cliente es sustituir las bujías, realizar una limpieza de inyectores por ultrasonido para ver si empareja la ecualización del inyector número 2, que está por debajo de la ecualización de los otros dos. Hacer una limpieza y reprogramación de la mariposa electrónica, y deberíamos de solucionar la pérdida de refrigerante que tenemos por la caja del termostato. Así que bueno, el diagnóstico por acá está concluido.
y en caso de que el cliente acepte hacer esas reparaciones, vamos a estar haciendo probablemente un segundo video con las reparaciones y las pruebas con el osciloscopio para que se vean las diferencias con respecto a los oscilogramas anteriores. Bueno, ahí tenemos las bujías afuera, el cuerpo de aceleración electrónico para hacer la limpieza y después reprogramarlo, y tenemos la flauta con los 3 inyectores para después desarmar de acá y ponerlos en el banco de prueba para hacerle todas las pruebas a los inyectores y la limpieza por ultrasonido, y cambiarle unos microfiltros que van en el interior junto con todos los O-ring estos que lleva ahí, que son los que sellan tanto la parte de acá arriba como la parte de acá abajo del inyector. Tengo el vehículo presurizado desde hace rato. El sistema de refrigeración de motor está presurizado a 1 kilo, más o menos 1,5 kilos casi, y controlando acá la zona del termostato. Lavé todo, se lavó con un desengrasante también para que quedara todo perfectamente limpio, y lo estoy controlando desde hace rato, y por el momento no se ve que vuelva a acumular refrigerante ahí en la zona donde estaba acumulado ahí atrás, y la zona acá de el sensor de temperatura, que es el que lleva el O-ring que yo te decía, y las abrazaderas de los caños de entrada del radiador y las salidas de calefacción ahí atrás se ha mantenido limpio. Así que la verdad que es bastante extraño el por qué tenía ese refrigerante acumulado ahí. Lo que vamos a hacer va a ser eso. Yo lo voy a dejar un rato más presurizado. Si no veo que hay pérdidas, eso ya quedó todo lavado y lo controlaremos. Si en algún momento volvemos a ver refrigerante ahí, sustituimos la caja completa y listo. Pero ya te digo, no sé, es raro porque que se haya caído refrigerante ahí solamente no tiene mucho sentido, ya que el depósito va de este otro lado. O sea, no tiene sentido que caiga ahí si le vamos a echar. En todo caso, si encontramos refrigerante por acá, podemos decir que se nos volcó cuando le estábamos echando, pero ya te digo, de este otro lado y ahí abajo donde va metido es rarísimo. Pero bueno, yo lo voy a dejar presurizado un par de horas más, hasta la hora de cerrar, y lo voy a controlar. Si no le veo nada y se mantiene limpio, lo dejamos así y lo controlaremos. A ver qué pasa, si se vuelve a acumular refrigerante ahí o no. Dale. Bueno, vamos a arrancar la mañana. Ya tenemos las bujías nuevas, originales, Acedelco, ¿verdad? Las mismas bujías que las de fábrica de iridio. Tenemos la sondita para medir la luz de bujía, ¿sí? Para ver si están correctas. Deberían de tener 0,8, es lo que lleva esa bujía de fábrica. Tenemos los inyectores afuera, los tenemos en orden, 1, 2 y 3. Se acuerdan que el número 2 a través del osciloscopio podíamos ver que tenía una ecualización menor. Tenemos el cuerpo de aceleración electrónico afuera para realizar la limpieza de la mariposa y después de colocado en el auto hacer la reprogramación con el escáner. La mariposa va quedando, o sea, la computadora, a medida que la mariposa se va ensuciando y va quedando obstruido el pasaje de aire, la computadora la va abriendo progresivamente para que el vehículo se mantenga prendido, y eso va haciendo que nos varíe el consumo de combustible y varias cosas más. Llega un momento a veces que la computadora ya no puede corregir eso, y ahí es cuando empieza a fallar el vehículo. Puede tener una moderación inestable, puede que se nos apague al frenar, puede que le cueste prender, en fin. Mientras la computadora lo puede compensar, lo va compensando y va abriendo la posición de mariposa. Llega un momento que esa mugre es tanta que no lo puede compensar más. Lo que nosotros vamos a hacer es una limpieza de la zona de la mariposa,
Y después el escáner lo que hace es informarle a la computadora que tiene que volver la mariposa a sus parámetros de fábrica básicamente y calibrarla. Ahí hacemos un reset de todos los parámetros, los ajustes de combustible y demás que la computadora fue aprendiendo con el tiempo, y debería devolver todos esos parámetros a cero, como quien dice. No es que vuelvan a cero, sino que vuelven a sus parámetros originales, y ahí empiece nuevamente a hacer el aprendizaje de todos esos parámetros, regulaciones y calibraciones que ya tiene que ir haciendo para que el vehículo funcione de forma correcta. Vamos a chequear esto en el banco. Primero les vamos a dar una limpieza exterior solamente para no ponerlos así con esa tierra en el banco de prueba y se nos termina ensuciando el líquido de prueba, ¿verdad? Entonces los limpiamos por fuera nomás, con un pincelito y un poquito de nafta para que los coloquemos limpios exteriormente en la máquina. Vamos a hacer una prueba primero a ver si corroboramos lo que nos mostraba el osciloscopio con respecto a este inyector, a ver si en el banco efectivamente podemos apreciar esa diferencia. Bueno, ya tenemos banqueados los inyectores, son estos tres que tenemos conectados acá, 1, 2, 3. En el cuarto lugar de la máquina tenemos un inyector cualquiera para obturar la salida de la máquina, que la máquina viene con 4 salidas, este vehículo es de 3 cilindros, así que necesitamos obturar la salida número 4 para que no salga combustible por ahí. En este caso líquido de prueba, no es combustible lo que lleva la máquina. Y tenemos los 3 inyectores instrumentados. Lo primero que vamos a hacer es una prueba de hermetismo para ver que esos inyectores no goteen. Encendemos la máquina, ahí el equipo presuriza a 4 bar de presión y tenemos que observar que no haya ningún tipo de goteo en ninguno de los 4 inyectores. Vamos de vuelta. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bien herméticos. Ahora vamos a ir a la prueba de ecualización, en cual la máquina va a empezar a pulsar los inyectores. Vamos a tener presión, va a comenzar a inyectar y va a ir subiendo las revoluciones hasta llegar a unas 6.500, 7.000 RPM más o menos, que sería como una aceleración a fondo de motor. Primero va a empezar en lo que es relenti y va a ir acelerando progresivamente hasta que termine la prueba. Luego que termine la prueba vamos a comparar la ecualización de los 3 inyectores y vamos a ver si efectivamente el inyector número 2 tiene una deficiencia en la ecualización. Ahí comenzaron los inyectores a funcionar. Una de las cosas que tenemos que prestar atención es la forma del spray, también es importante para saber si un inyector está sucio o dañado. Necesitamos ver que los 3 inyectores en este caso tengan la misma forma de pulverización, que no haya una deformación en la forma de pulverizar. Ahí vemos que la máquina empieza lentamente y va a ir aumentando progresivamente las revoluciones hasta llegar a una aceleración completa. ¿Sí? Va a ir subiendo las RPM y nosotros vamos a ir observando la ecualización cuando termine. Vamos a pausar el video para que no se haga muy largo y vamos a hacer la comparación una vez que la máquina termine. Ahí vemos que continúa acelerando. Ya empezamos a ver una pequeña diferencia en la ecualización con el 1 y el 3 con respecto al 2, que era el que el osciloscopio nos indicaba como que había una menor ecualización. Vamos a ver una vez que termine el equipo y ahí no sé si podemos observar la diferencia. Tenemos más inyección en el número 3 y en el número 1, y en el número 2 tenemos una inyección menor, levemente menor, como veíamos efectivamente en el osciloscopio, que nos mostraba que en el número 2 teníamos una inyección menor. O sea, como pueden ver, la precisión del osciloscopio es impresionante. Ahora lo podemos ratificar en banco
Tuvimos 45 ml en el cilindro 1, tenemos 43, 44 en el 2 y tenemos 45, 6, 7 en el 3. Perdón, en el 1 tenemos 46, 45, 47. Esa es la verdadera ecualización que tenemos. Efectivamente tenemos una ecualización menor en el 2 que está dentro de los parámetros de tolerancia. Recuerden que podemos tener hasta un 10% de diferencia que no se nota prácticamente en el funcionamiento del motor. Ya con más de eso podemos decir que tenemos un problema. Vamos a proceder a hacer una limpieza por ultrasonido ahora en el mismo equipo. Vamos a hacer una pasadita de unos 20 minutos más o menos de ultrasonido. Después vamos a hacerle un par de retrolavajes que consiste en montar los inyectores al revés y hacerlo funcionar al revés para que toda la suciedad que tengan adentro salga. Y los vamos a volver a probar a ver si la ecualización cambia. Bueno, ahí tenemos los inyectores en el ultrasonido. Estamos utilizando el líquido Ultra Killing de limpieza. Muy bueno. Y acá va tardando una sesión de 20 minutos en cuenta regresiva. Vamos a dejarlos. Después vamos a montarlos nuevamente, pero como dijimos, los vamos a montar invertidos para hacer lo que se llama retrolavaje. El equipo los hace funcionar al revés y todo lo que haya aflojado el ultrasonido lo va a tirar hacia afuera el inyector. Bien, dejamos este proceso que siga y luego continuamos con el video. Bueno, mientras continuamos con el proceso de limpieza, faltan 12 minutos todavía. Aprovechamos el tiempo, ya hicimos la limpieza de la mariposa electrónica. Como podemos ver, quedó perfectamente descarbonizada. Ahora tenemos que ponerla en el auto y antes de ponerlo en marcha, hacer la repro con el escáner. La limpieza por fuera no es importante, a nosotros lo que nos importa es que esté limpio acá adentro. Hay que tener mucho cuidado con el sensor y con el motor de la mariposa electrónica, que no se pueden mojar con solvente porque se rompen, así que hay que darle importancia a la limpieza de lo que realmente hace funcionar al vehículo, que es la parte mecánica de la mariposa, y proteger mucho la parte electrónica. O sea que la limpieza exterior no es importante, a nosotros lo que nos importa es la limpieza por donde ingresa el aire al motor. Bien, otra cosa importante es limpiar la rampa de inyectores, ¿verdad? Tanto por fuera como por dentro. Colocamos un disolvente por dentro, lo limpiamos bien, después sopleteamos con aire a presión. Fundamental hacer este proceso, no van a limpiar inyectores y que dentro de la rampa pueden haber partículas de mugre. Lo mismo con el filtro de combustible. Si el coche tiene filtro de combustible, hay que cambiárselo cuando hacemos la limpieza de inyectores. Como siempre digo, si no hacemos esto es como bañarse y no cambiarse el calzoncillo. Así que limpiar la rampa de inyectores, reemplazar filtro de combustible si el vehículo tiene. Estamos corroborando la luz de las bujías con el calibrador de bujías. Ahí vemos que está en 0,8 perfectamente. ¿Sí? Ya las revisamos todas, están todas perfectas. Eso hay que chequearlo porque a veces, si bien traen este cartón protector para los golpes, muchas veces en el proceso de embalado y demás, cuando viajan de un país a otro, ¿verdad?, se pueden golpear, y si nosotros no las revisamos podemos meter una bujía cerrada o mal calibrada en el motor, que se nos genere una falla, un problema, y después nos volvemos locos porque decimos no, pero si pusimos las bujías nuevas no puede ser. Y bueno, es porque no las revisamos antes de colocarlas. Están todas chequeadas, las vamos a colocar en el auto. El aprete es de 2,5 kilos. El torque, no aprieten las bujías a lo loco, llevan un específico torque. Así que vamos a ir colocándolas en el auto para adelantar camino.
mientras sigue la limpieza por ultrasonido de los inyectores. Bueno, ahí tenemos ya las bujías arrimadas, ya las había apretado, torcómetro calibrado 2,5 kilos. Esa está pronta. Vamos a la otra, 2,5 kilos. Cuidado, no golpeen las bujías que se puede partir la cerámica. Y ahí respetamos el torque del fabricante. Ahora vamos a montar las 3 bobinas y los tornillitos de la bobina llevan 800 gramos. Bueno, ya tenemos montadas las bobinas en su lugar, las bujías. Vamos a mover un poco la caja del filtro para colocar la mariposa electrónica en su sitio y ya ir adelantando. Recuerden que dejamos toda la noche presurizado el sistema. Hoy, cuando abrimos el taller, ya estaba en 0 y efectivamente pierde refrigerante por la zona del termostato. No es una enorme cantidad, pero con el correr de las horas ya se pudo ver que se volvió a acumular refrigerante en la zona de la caja de agua. Nosotros le decimos caja de termostato, en realidad el termostato en este motor no va ahí. El termostato en este motor va en la pipa esa de plástico que entra en la bomba de agua, pero por costumbre le decimos caja de termostato, pero en realidad en este caso es una caja vacía, solamente va el sensor de temperatura y la salida y entrada de los diferentes mangones de radiador de la calefacción, radiador de motor y demás, es donde se hacen todas las derivaciones en este motor, y adentro no tiene un termostato en sí. En realidad el nombre sería caja de agua, que en otros modelos de vehículo ahí adentro también viene el termostato. En este caso el termostato va en esa otra pipa, lo aclaro para que no hayan confusiones con respecto a quienes estén viendo el video, ¿sí? Yo ayer dije caja de termostato, pero en realidad en este caso es solamente caja de agua, quería aclarar eso. Bueno, vamos a poner la mariposa electrónica en su sitio. Bueno, muy bien. No sé si dije el torque de las bobinas, son 700 gramos el par de aprete de las bobinas, 2,5 kilos las bujías y 700 gramos el par de aprete del cuerpo de aceleración o mariposa electrónica. Cualquiera de las dos formas está bien dicha el nombre. Así que bueno, ahora ya la máquina terminó con los inyectores. Vamos a hacer los retrolavajes y volver a hacer la prueba de ecualización, a ver si ese inyector número 2 mejoró. Bueno, ahí estamos con los inyectores montados al revés, como ven. En este proceso no importa la ecualización del inyector, sino que lo que nos importa es que todas las partículas que aflojó el ultrasonido salgan hacia atrás del inyector, porque hacia la punta no van a salir, ¿sí? Porque los orificios de salida son más pequeños que el de entrada, ¿verdad? Entonces hacemos lo que se llama retrolavaje. Lo vamos a hacer este procedimiento 2 o 3 veces y después sí los vamos a colocar como van y vamos a hacer el proceso de ecualización para comparar a ver si los inyectores mejoraron. Ahí lo dejamos. Ven que en este caso no pulveriza, gotean, ¿sí? Porque están funcionando al revés. Los vamos a dejar ahí y lo vamos a hacer 2 o 3 veces ese procedimiento. Bueno, ya volvimos a montar los inyectores en su posición correcta. Vamos a comenzar con una prueba de hermetismo para comprobar que no haya goteo en los inyectores. Ahí, como podemos ver, ninguno de los 3 gotea. El equipo presuriza a 4 kilos, 4 bar de presión. Vamos de vuelta. Correcto. Bien, ahora vamos a hacer una prueba de spray. El equipo va a dejar el inyector abierto y vamos a ver la forma del abanico de inyección, corroborando que no haya deformaciones y que sean los 3 iguales. Ahí vemos el 1. No sé si
si en el video se va a distinguir mucho por la luz de la máquina, pero ahí podemos apreciar, yo que los puedo ver, que es una forma de V con dos chorros. Vamos de vuelta. Son dos chorros bien distinguidos. Ahí creo que se puede apreciar. ¿Sí? Es una V perfecta. La cantidad de combustible inyectado en esta prueba es la misma. Vamos a vaciar y vamos a hacer la ecualización. Hermeticidad correcta, spray correcto. Ahora vamos a ver cómo ecualizan después de la limpieza. Bueno, ahí comenzamos con la prueba de ecualización. Los inyectores están trabajando en baja. Va a ir acelerando el equipo hasta llegar al máximo de revoluciones. Así que bueno, cuando esté por terminar vamos a estar retomando el video para que no se haga tan largo. ¿Sí? Por el momento vienen los tres parejitos. Ahí están llegando los 10 mililitros. Pero bueno, veremos si a medida que el equipo acelera no se nota alguna diferencia. Estamos presurizados a 4 bar de presión, que es la presión de trabajo del coche. Por ahora vienen bien parejitos, así que bueno, vamos a esperar a que avance un poco más el proceso y seguimos con el video. Bueno, muy bien. Ahí, como podemos ver, los inyectores mejoraron notablemente. Sí, quedaron los tres iguales y a su vez tenemos más volumen de inyección que anteriormente. Ahora tenemos todos los inyectores en 58 mililitros, o sea que aparte de mejorar el número 2, también aumentaron un poquito más los otros, porque efectivamente se ve que ya también estaban un poquito obstruidos, pero ahora tenemos una ecualización perfecta. Así que vamos a realizar un vaciado, y vamos a estar poniéndolos en el coche para luego hacer todas las pruebas correspondientes con el osciloscopio y ver las mejoras tanto del sistema de encendido como del sistema de inyección. Vamos a repetir la prueba nuevamente. Siempre hacemos 2-3 pruebas para corroborar que en las 2-3 pruebas tenemos el mismo resultado, y si es así, van para el auto. Ahí estamos iniciando la segunda y haremos una más. Si estas dos nos dan iguales, quiere decir que quedó todo 100%. Ahí vimos que van súper parejos. Vimos también en la prueba anterior que había aumentado el volumen inyectado, o sea que ya los otros inyectores también estaban un poquito obstruidos. No era un disparate, la diferencia que teníamos no superaba el 10%, pero ya que estamos haciendo la afinación, la vamos a hacer de forma correcta, ¿verdad? Que todo quede 100%, para poder hacer entrega al vehículo y bueno, la falla que tenía el vehículo quede solucionada. Bueno, ahí está el vehículo conectado al equipo de diagnosis. Tenemos un montón de fallos que estaban almacenados en la memoria de las diferentes computadoras. Vamos a hacer un borrado de todo. Ya hicimos la inspección de luces y demás, están todas las luces funcionando, así que son códigos viejos. Sí hay un código de la radio que el cliente mencionaba que no le funciona en manos libres. Y ahí nos dice señal positiva de micrófono, circuito interrumpido actual. Ese código se repite automáticamente, o sea que evidentemente la radio tiene ese desperfecto, que él después va a ir al lugar donde hicieron diferentes reparaciones en la parte de la radio, le tuvieron que cambiar la cámara y demás, quizá quedó algo desconectado. Vamos a entrar a la computadora de motor, vamos a elegir el tipo de caja de cambio que tiene el vehículo. ¿Verdad? El tipo de motor,
Vamos a ir a nivel de sistema de emisiones, vamos a leer código de fallos. No deberíamos de tener ningún código de fallo, esto está correcto. Ahora vamos a hacer la repro. Vamos a información sobre el sistema de inspección de mantenimiento y vamos a entrar a la parte de funciones comunes. Esto no importa, con estacionamiento asistido avanzado. Vamos a ver reajuste, sensor de acelerador electrónico, aprendizaje, calibración, cambios, frenos. Vamos a ir al reajuste del acelerador, posición de acelerador. Vamos a ir al reinicio. Ahí nos dice que está con un 57%, lo vamos a reiniciar. Ahí quedó en 0. Vamos para atrás. Posición de acelerador. Está en 0. Régimen de motor en 0. ¿Verdad? Vamos a... Esto está todo bien. Todo perfecto. Muy bien. Vamos a proceder a encender el vehículo y ahora hacer los chequeos con el osciloscopio. Bueno, muy bien. Ya tenemos el coche en funcionamiento. Tenemos nuevamente instrumentado el osciloscopio. Estamos tomando de referencia el inyector número 1. Tenemos el transducer puesto en la línea de combustible, que está midiendo las fluctuaciones en la línea de combustible a medida que abren y cierran los inyectores, y a través de eso podemos tener una apreciación de la ecualización de los inyectores. Acá tenemos el pulso del inyector número 1, y como podemos ver tenemos una ecualización perfecta de cada ciclo de inyección. Tenemos todas las ecualizaciones sobre el cursor de referencia que colocamos. Dijimos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Sabemos que este es el pulso del inyector 1, que es la referencia que tenemos para saber cuál es cuál de los inyectores. El orden de encendido de este motor es 1, 2, 3, así que es muy sencillo saber a qué inyector corresponde cada pulso de inyección. Bueno, esta parte está resuelta. Ahora vamos a cambiar la configuración para utilizar la sonda COP para monitorear el sistema de encendido, a ver cómo quedaron esas bujías. Bueno, muy bien, ahí estamos con la pinza COP. Vamos a monitorear la señal. Ahí, como podemos ver, cilindro número 3, un oscilograma perfecto, tiempo de quema perfecto, no se ven más los cortes que se veían en el oscilograma por fallo en el tiempo de quema, ¿sí? Por el mal estado de las bujías. Vamos a comprobar el 2, que era el que fallaba más. Ahí vemos que ya el oscilograma en el tiempo de quema está limpio, no tiene esos cortes que tenía, ¿sí? Perfecto, mismo oscilograma que el cilindro número 3. Vamos al número 1, lo mismo, perfecto el oscilograma, no tenemos interrupciones en el tiempo de quema, ¿sí? El tiempo de quema es exactamente igual en los 3 cilindros. Perfecto, así que lo que nos resta es realizar una prueba de manejo del vehículo y estaría quedando finalizado el trabajo de lo que sería la parte del afinado de motor. Ya quedó reprogramada la mariposa electrónica, hicimos un reset de parámetros. Tenemos otro problemita, habíamos dejado el coche presurizado toda la noche, el sistema de refrigeración de motor lamentablemente tiene una pequeña pérdida por la caja de agua,
así que eso va a quedar para otro video. Si el cliente decide reemplazarla, vamos a hacer esa parte del video. Por lo pronto, por lo que vino el vehículo, que es por la falla de motor, el problema ya está solucionado. Vamos a hacer una prueba de manejo y si todo funciona como corresponde, vamos a estar terminando el video por acá, quedando pronto para entrega del vehículo al cliente. Y en caso de que quiera hacer la reparación, o mejor dicho la sustitución de la caja de agua, vamos a estar haciendo un nuevo video con esa otra parte de la reparación para que no se haga tan largo este video. Vehículo finalizado, Chevrolet Onix. Llegó con una falla de motor, tironeo, falta de potencia, inestabilidad, no tenía códigos de error, así que como podemos ver en algunas fallas el escáner no nos ayuda, pero por suerte con el uso del osciloscopio tenemos una herramienta súper potente a la que no se le escapa nada, ni el mínimo detalle, así que pudimos solucionar este inconveniente. También pudimos hacer una inspección de la correa de distribución para que el cliente se quede tranquilo de que su correa de distribución todavía está en muy buen estado. Hicimos una inspección del sistema de frenos, que ya están un poquito desgastados, así que también lo mismo, si el cliente decide hacer la reparación de los frenos, vamos a estar haciendo un nuevo video de esa otra parte. Vehículo pronto para entregar, Chevrolet Onix, motor 1.2 de 3 cilindros, entró por un fallo de funcionamiento, falta de potencia, tironeos, inestabilidad de motor. Hicimos una afinación luego de haber hecho todo un diagnóstico completo y como podemos ver esos pequeños problemas quedaron solucionados. Vamos a hacer una pruebita de manejo como decía y bueno, si todo está bien no va a haber segunda parte de este video.